y que no se puedan conectar la puedan ver después subido en el aula virtual, ¿no? Como le indicaba, el día de hoy vamos a comenzar con la parte ya de los elementos que componen eh, la parte de control eléctrico, ¿no? He subido un archivo, es bastante extenso, pero me voy a la parte que va a tocar el día de hoy, que son los contactores, ¿no? Que considero que es uno de los elementos más importantes y el más básico de la parte de control, ¿no? Que es importante saber el funcionamiento. Y luego vemos los pulsadores y demás, ¿no? Entonces voy a avanzar hasta donde más pueda en este tiempo y mañana continuamos, ¿no? Pero mientras eso pueden ir leyendo el archivo, si considera, ¿no? Entonces vamos con la parte del contactor. No sé si alguien ha visto físicamente o ha trabajado con un contactor, sabe qué función cumple. Calvo Piña u Olmedo. Compañero, buenas noches. Compañero Olmedo, buenas noches. Bueno. Nunca he hecho funcionar un contactor, pero en mi caso, nosotros teníamos un sistema de un car wash, y ahí tuve la oportunidad de conocer hace años lo que era un contactor. Es un dispositivo similar a un interruptor que tiene como un tipo de magnetismo, ¿no? Y soporta, creo que gran cantidad de corriente, si no me equivoco. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Calvo Piña. Sí. Lo que tú sí dices, eso creo que, si no mal recuerdo, están conformados por una bobina que igual sirven para voltaje hasta de 440 voltios, creo que era. Sirve para enclavar y desenclavar algún equipo. Bueno, por Como lo menos indicó el ingeniero. Sí tienen la idea clara de, bueno, y ya poco a poco vamos entrando un poco más a lo y viendo por el funcionamiento, ¿no? Físicamente, aquí tengo un contactor, ¿no? ¿Verdad? Ya más adelante voy a indicarle las características. Más adelante le voy a indicar las características bueno, del contactor. Físicamente lo podemos observar ahí. Existen, por ejemplo, contactores solamente para la parte de control. También le voy a indicar. Existen contactores también para la parte de potencia. Y también existe la combinación de ambos, ¿no? Físicamente lo puedo observar así. ¿Cómo le diferencio de demás elementos? También le voy a informar, ¿no? Como decían, bueno, la función principal del contactor es permitir, o en sí es, permite conectar o desconectar un determinado circuito, ¿no? A través de su alimentación, ¿no? Depende de su alimentación, ¿no? Aquí dice, bueno, aquí dice que permite el paso del amperaje, ¿no? Como decía, hay contactores que funcionan con diferentes tipos de voltaje, puede ser voltaje AC, puede ser voltaje DC, con diferentes valores. Es muy utilizado en la parte de control, por ejemplo, en la parte de iluminación, en los sistemas de alumbrado públicos actuales, ustedes pueden ver en la parte de los malecones, por ejemplo, el malecón de Tachina, los circuitos de iluminación están separados en varios, y cada circuito tiene, si se ven en la parte del poste, tienen un pequeño tablero donde está la protección y está un contactor, ¿no? Puede tener un timer o puede tener una fotocelda. Las partes que componen un contactor básico son los siguientes. Son contactos principales o de potencia, contactos auxiliares, de mando de maniobra, y este de aquí que es el electroimán o también conocido como la bobina, ¿no? Todo depende, para que me funcione mi contactor, depende de la alimentación de mi bobina. Este es el punto clave. Si se dan cuenta, las demás partes del contactor tienen una línea discontinua, ¿no? ¿Qué piensa que es esta línea discontinua? ¿Qué puede significar? Se puede estar desde el inicio hasta el fin de sus partes. No se lo escucha a Olmedo. Creo que tiene problemas con la parte del audio. A ver, Carlos Piña, ¿qué piensa que son esas líneas que están ahí? Esa línea discontinua significa lo que es
una línea de análoga. A ver, ¿Ya? ¿no? ¿Para qué sirve esa línea análoga? A ver, discontinua y continua. De pronto, Inge, no es una línea negativa, no. No. A ver, voy a indicar. No, Si se dan una línea cuenta, digital. si se dan cuenta, está unida desde la bobina, desde el punto de la bobina, Sí. hasta el último, la parte del contacto principal. Cuando yo veo una línea así, significa que estas partes de este elemento están unidos mecánicamente. Uno depende del otro. ¿Sí? Entonces, cuando uno se alimenta, los demás automáticamente se van a accionar. Por eso decía antes que todo va a depender de la alimentación de mi bobina. Yo, por ejemplo, tengo una de estas bobinas aquí. ¿Sí? Yo voy a conectarla a la alimentación. Aquí con mi fase o línea. Y aquí voy a conectarla al neutro, ¿no? Un sistema monofase. Yo cuando conecto, alimento esta bobina, todos los contactos auxiliares y principales que conforman este contactor automáticamente van a cambiar de posición. Son inducidos. No, se llama acoplamiento mecánico. ¿Sí? Uno depende del otro. Todos cambian de posición, ¿no? Y cuando yo dejo alimentar la bobina, vuelven a su posición inicial. Creo que más adelante está más detallado, ¿no? Como decía, aquí tengo contactos principales y tengo contactos auxiliares. Ustedes, en la parte ya del diagramado, lo que es circuito de control y circuito de potencia, yo los contactos auxiliares solamente los voy a encontrar en la parte del circuito de mando, ¿no? Como dice, mando, maniobra. Solamente en ese primer circuito voy a tener estos que están aquí, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, este es auxiliar y este es auxiliar, ¿no? Solamente en la parte de mando voy a utilizar estos contactos auxiliares. Y en los contactos principales solamente voy a utilizarlos en la parte de potencia, como dice aquí. Eso hay que tenerlo claro porque no hay que mezclar. Parte de potencia o fuerza, principales. Parte de mando, maniobra, auxiliares. Como le decía clase pasada, lo más difícil de entender es la parte de mando porque tiene más elementos. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo está indicado qué tipo de contacto auxiliar es. ¿Sí? Tengo dos tipos de contacto. Usted va a encontrarlo normalmente abreviado así. NA INC. y NC. ¿Qué significa el Inge, NA? Inge, perdón, usted me dijo los principales son mando de potencia. Sí, es para la parte de potencia o fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa mi NA? A ver, Carlos Piña. NA significa normalmente abierto. Y NC, Sí, normalmente cerrado. exacto. Pues ahí Puede podemos encontrarlo así. colocar un pulsador. Exacto, no. Entonces tengo NA y NC, o puede ser abreviado en inglés, ¿no? NO y NC. Normal Open y Normal Close. Normal close. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte eh, de los elementos. Entonces, cuando yo alimento mi bobina, todos sus contactos cambian de posición. Voy a poner el ejemplo de aquí. Yo doy el caso de este de aquí, ¿no? Alimento esta bobina. Ya está alimentada, ¿no? Alimento, voy a colocar aquí. Este de aquí es abierto, ¿no? Estaba abierto. Si yo alimento mi bobina, ¿a qué posición cambia? Así está NA. Ah, claro, pues si alimenta la bobina y presiona ahí, cambiaría normalmente cerrado. Exacto. Cambia NC. Este cambia a NA y este cambia a NC. Y así estos de acá cambian de posición. Y cuando yo dejo alimentar mi bobina, vuelven a la posición inicial, ¿no? Eso hay que tenerlo claro.
Usted puede hacer la prueba. Si tiene un contactor, aliméntelo y usted va en la parte frontal. Aquí está. En esta parte de aquí se va a hundir, que se conoce como enclavamiento, ¿no? PAC se enclava. Entonces, ahí, en ese momento, todos mis contactos han cambiado de posición. Si usted alimenta un contactor y esto de aquí no cede hacia atrás o no se enclava, significa que existe un problema en ese contactor. Toca chequear, puede ser que por el lugar que haya estado, haya ingresado polvo, la humedad, ¿sí? Entonces toca hacerle una limpieza, un mantenimiento. Esa es la forma de comprobar si está bueno o no, que esta parte se enclave, ¿no? Y eso creo que dice más abajo. Ya, entonces ya tengo mis partes principales y cómo funciona mi contactor, ¿no? Ahora la bobina siempre se la designa del contactor o conocida como electric man con las letras o la nomenclatura, se puede decir A1, A2. Si se dan cuenta, aquí dice la bobina, A1, A2. Entonces, si yo veo un diagrama con esta simbología y esta nomenclatura, yo sé que esa es una bobina de un contactor. Dice A1, A2. Por el A1 ingresa la fase y por el A2 ingresa el medio. Así de sencillo. Yo conecto la fase al A1 y del A2 conecto al medio. Entonces yo veo esta simbología o veo la nomenclatura y yo ya sé que es una bobina de un contactor, ¿no? Entonces, eso permite el enclavamiento. Puedo trabajar con diferentes tipos de tensiones de trabajo, ya sea DC o AC. Voltaje de 12, 24, 210 a 220 voltios, ¿no? Depende del tipo de alimentación que yo tenga para todo mi sistema, ¿no? Ahora los contactos principales, que son los contactos que están en la parte de fuerza, ¿sí? Siempre va a tener así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5 son entradas, 2, 4, 6 son salidas. ¿Sí? Estas son las entradas y estas son las salidas. Y el conexionado va a depender del tipo de alimentación. Por ejemplo, yo tengo un sistema trifásico. ¿Sí? Tengo 3 líneas. Entonces, cada línea van conectadas a cada punto de ingreso de mi parte de contactos principales. Al 1, 3 y 5. Y tengo un motorcito, esos van conectados a la salida, ¿no? La cantidad de contacto depende del tipo de trabajo que yo quiera hacer, que también voy a indicar en la parte del diagrama. Esa es la parte principal. No se olviden, solamente en potencia encuentro estos contactos principales. Y estos auxiliares que están aquí, es importante, se dan cuenta, dice NA, NC. NA, NC. Si yo no sé la simbología, yo puedo basarme en la numeración. Si yo veo un contacto con la numeración 13, 14, yo sé que ese contacto auxiliar es tipo Na. Si yo veo un contacto con la numeración 11, 12, yo sé que ese contacto es Nc. 13, 14, Na, 11, 12, Nc. Es importante saber el segundo número que indica el tipo de contacto. 3, 4, Na, 1 y 2, Nc. ¿Qué significa el primer número? Puede significar la posición o la cantidad de contactos de ese tipo que tenga. Por ejemplo, si yo necesito hacer un sistema grande, yo no solamente voy a tener un tipo Na, normalmente abierto. Puede ser que tenga 2, que tenga 3, tenga varios. Entonces, el siguiente contacto Na no le va a poner 13, 14. ¿Cómo le pondría? Al siguiente. Yo sé que primero es 13, 14. Tengo uno más.
Sería ir 15, con el 16. 15-16, No. con la misma secuencia. NA Pero siempre. ahí A ver, 15-16 no, a ver. sería, A ver, ¿por qué no, 16? 15, 17. O sea, no, ¿cómo le explico? A ver, 15-16, ¿cómo vendría a ser? Normalmente no, cerrado. no, no, no. 9-10, Inge, ¿no sería? El 5, a ver, indico de nuevo. A mí lo que me importa es este número que está aquí. 3 y 4. 1 y 2. Esto me indica qué tipo es. Si yo veo que termina en 3 y 4, es NA. Si yo veo que termina en 1 y 2, sé que es NC. El primero me indica la cantidad de contactos de ese tipo que yo tengo. Ahora pongo el ejemplo. Si yo tengo uno más, yo sé que mi primer, este aquí tengo uno aquí. El 1 es 13-14, ¿no? Pero tengo otro NA más. El siguiente no va a ser 13-14, va a Ah, ser, 23-24. exacto, 23-24. Ya, claro. Sí. Aquí la, Tengo uno sería más, segunda un entrada, tercero, segunda salida. 33-34, ¿no? El Claro. segundo dígito nunca va a cambiar, solamente cambia el primero, que me indica la cantidad de contacto de ese tipo que tengo. Así si también fuera el caso de NC, tengo uno más, el segundo sería, ¿cómo sería el segundo? 43, 44. 21-22. 21, Sí, 22. sí. Si 21, tengo, 22. Sí. si tengo uno más, 31, 30, Sí, 31-32. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el segundo dígito no cambia porque el segundo me indica qué tipo es, si es NA o NC. Entonces, yo tengo dos formas de identificar los contactos auxiliares. Uno por la numeración y dos por la simbología, ¿no? Normalmente en todas las normativas es algo parecido, ¿no? NA, NC. NA, NC. También existe la combinación de ambos, que eso voy a hacerlo en el simulado. Estos que están aquí son contactos auxiliares, Sí, ya me acordé. En cada décimo están esos números, ya me ¿ya? acuerdo. Estos aquí Sí. son contactos auxiliares. En el primer contactor que yo les mostré, vamos al primer contactor. Este de aquí sabe venir con contactos auxiliares. Si yo le hago un poco de zoom, a ver si se ve la numeración. Miren, Dele nomás. se ve la numeración. 2 dice abajo. ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Aquí, Sí, en la parte L1, frontal. L2, L3. Ya. Lo que yo indicaba, si se dan cuenta, aquí dice 1, 3, Y 5, 5. Sí. 2, 4 y 6. ¿Qué son Con estos? 6. ¿Qué son La estos? salida. ¿Qué conforman eso? ¿Qué conforman? ¿Qué parte del contactor conforma eso? eh, El 1 y el 2 es normalmente cerrado. No. ¿Cómo? A ver, ¿cómo era? A ver, eso que te acabo de marcar, ¿qué parte del contactor conforma? entradas y salidas. No, ¿cómo se llama eso? Ese es el auxiliar, pues. No, No, esos son los principales. Esto que está aquí son los contactos principales. los de fuerza que decía. La parte de Lo de fuerza. potencia. Mira, yo me voy a la parte de abajo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contacto principal. De principales de potencia. El contacto principal solamente tiene un dígito, no tiene dos. El auxiliar tiene dos dígitos. La posición y el Ah, tipo. ¿Ya? Ahora ya. me voy de nuevo, me voy de nuevo a la Y imagen, ¿no? ahora sí. Ahora, si se dan cuenta, aquí dice 13, 14. ¿Qué es? Son auxiliares. ¿Qué tipo de auxiliar es? El uno son normalmente abiertos. Exacto. Si se dan cuenta, acá lo dice NO, normal open o normalmente abierto, es lo mismo, ¿no? Entonces Claro, yo miro, dice 13, 14, no, este es auxiliar abierto. Si dice 11, 12, es NC. Pueden venir, claro, NC. depende de lo que yo necesite. Vaya a comprar
puedo comprar con un contrato auxiliar o con un NO, un NA y un NC. Si he comprado, Ah, si he no son comprado, estándares entonces. no son estándares. Ya. Si ya compré mi contacto, ¿no? Pero quiero hacer otro sistema y necesito otro contacto auxiliar. Yo no voy a hacer sacarlo y comprar uno que tenga ese contacto auxiliar. Yo lo que hago es Invierte. solamente comprar el individual, el contacto auxiliar individual, que es el que está acá. El pequeñito que estaba al lado. Exacto, este que está aquí, ¿no? Esto Ya. esto se acopla al primero, ¿no? Entonces puede ser NA, NC, mire, voy a hacerle de zoom también este de aquí. Y si se dan cuenta, también tiene la marca frontal. No sé si se ve. Uno dice NC y el otro dice NO. NC y NO. Entonces yo no necesito cambiar y comprar uno que tenga el contrato auxiliar que yo necesito, sino puedo acoplar, unir. Adaptarle. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, esta es la parte que le indica, bueno, aquí dice la marca A1, A2, la bobina, NONA, NC, bueno. Y en la numeración, ¿no? 13, 14, 23, 24, 33, 24. El segundo dígito me indica el tipo y el primero la cantidad. Entonces, si tengo más de algún tipo, tengo que cambiarle el primer número. 13, 14, 23, 24, así sucesivamente. Sea Auxiliar. NA y NC. Y acá los contratos principales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser L1, T1, L2, T2, L3, T3, ¿no? Pueden identificarlo de dos formas, ¿no? Entonces, unas son las entradas y unas son las salidas. Entonces, mi motor, si yo ocupara este tipo de contactor con los tres contactores auxiliares, aquí yo alimentaría, ¿sí? Aquí fue mi línea, L1, L2, L3, y aquí en la salida iría conectado a mi motor, ¿no? En este caso trifásico. ¿Sí? Y este de aquí, este auxiliar solamente voy a utilizarlo para la parte de mano. Esto también le voy a indicar, ¿ya? Entonces, estamos hasta ahí. Ya, esta clasificación puede variar. Dime. Dígame. No, ahí es lo que yo estaba observando. Entonces, en lo que era normalmente abierto, normalmente cerrado, nosotros vamos a hacer nuestro mando. Es decir, podemos colocar un interruptor o un pulsador. Cuando vamos a hacer trabajar un motor trifásico, en lo que es de potencia, en las primeras entradas, ahí nosotros vamos a hacer las conexiones de línea y abajo van a ser nuestras conexiones de salida. Exacto, Ya, así es. ya. Si se dan cuenta, la parte de potencia es más sencilla. Conecto a mi contacto principal y conecto a mi motor. Si no necesito protección. Ya está. Que la parte de mano Claro. tiene contactos auxiliares, tiene pulsadores, tiene demás elementos. Por eso es más complejo de entender, ¿no? Aquí dice clasificación, esto de aquí es normativa. Si se dan cuenta, aquí dice UNE-N 60947.4.1. Esta normativa puede variar. Esta norma que dice aquí, UNE, ustedes cuando vean la parte eléctrica, bueno, la parte de control, esto que dice UNE, esta normativa es española, ¿sí? Que muchas veces se utiliza en el país. Puede ser normativa española, puede ser normativa americana, puede ser normativa internacional. La que vamos a utilizar nosotros, la que utiliza en el Ecuador, es la normativa IS. A ver, se puede escribir aquí. ¿Sí? IS, y bueno, viene una numeración, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean IS, que más creo que está en la placa característica, esa normativa es internacional, es la que se ocupa en el país. También puede decir ANSI. ANSI. Es normativa americana. Eso sí lo he escuchado. Eso me da a entender dónde puede ser fabricado mi
mi contactor, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen curiosidad, busquen IS contactores y le va a salir una tabla parecida a la que está aquí. O ANSI contactores, ¿no? Indicando si es un contactor AC-1, indica para qué función es, AC2, para qué función es, qué tipo de motor, AC3, AC4, ya hay creo que hasta AC7, AC8, y no está todo. Así mismo tengo para alimentación DC, DC1, DC2, DC5, DC6. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, tengo mi alimentación DC continua y quiero hacer un sistema de iluminación, yo utilizaría este de aquí, que tuviera categoría DC6 porque es para mandos de lámparas incandescentes. Si tuviera un motor jaula de ardilla, ese está en AC, vamos a subir. Motores jaula de ardilla, aquí dice, puedo utilizar el AC3. Entonces, yo no solamente al momento de hacer un diseño, no solamente voy a decir, denme un contactor, voy a comprar un contactor, no, de tal categoría, porque es para una aplicación específica, para sistema de alumbrado, para motores a la bandilla, sistema de frenado, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar IS contactores y les sale una tabla parecida a la que está aquí, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí dice datos técnicos, ¿no? Este es una plaquita de un contactor, ¿sí? Este está bajo normativa IS, busquen este número, IS 60947, y le salen todos los, la clasificación de ese tipo, comunidad europea, bueno, aquí por ejemplo dice para AC3, ¿sí? En este caso para un motor, y así sucesivamente, me dicen su potencia, las tensiones nominales, ¿y dónde están esos datos? Esos datos están en la parte de acá. Yo los veo aquí, porque no se ve muy claro, pero están en esta parte de aquí. Aquí están mis características. Todo elemento eléctrico tiene una placa o un detalle característico. Un motor, o en su casa mismo un televisor, una nevera, lo que sea, en algún costado indica las características técnicas, ¿no? Y eso es importante conocer. Y eso es importante conocer para hacer la selección. ¿Qué más hay? Y entonces tengo mis características, tengo la simbología, tengo la nomenclatura, tengo la clasificación, datos técnicos, ¿sí? La potencia también. Bueno, todo eso está en esa parte. Esta parte de aquí no. Esta para determinar la cantidad de contactores, contactos auxiliares. ¿Y para qué me sirve? Yo quiero llegar a este punto, ¿sí? Esto quiero lograr y esto es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, aquí tengo dos tipos de diagramas. Tengo parte de mando y parte de potencia. ¿Cuál de los dos es la potencia? ¿Cuál es la parte de mando? A ver. Cada uno, La potencia es la cada primera uno. imagen, la que está el motor trifásico. A ver, Exacto. sí, motor Sí, trifásico, sí. exacto. Muy bien, Carlos Peña. Entonces está mi motor conectado en la parte de potencia, ¿no? Aquí tengo, bueno, aquí tengo más elementos. Aquí tengo una protección que también le voy a enseñar. Esto de aquí es importante. Tengo esto de aquí es un disyuntor Un relé térmico. no, No, termomagnético. termomagnético. Sí, Ya. termomagnético. El térmico lo tengo acá abajo. Este es el térmico. Déjenme ver. Sí, sí, ese es el relé térmico. Sí. El Este, FR. este es mi térmico. ¿Sí? Aquí tengo contactos principales. Tengo dos bobinas, ¿no? Dos contactores. Aquí tengo uno.
Ya aquí tengo dos, ¿no? Este de aquí es para conexionar estrella de triángulo, esa es mi alimentación. Y aquí en la parte de mando también tengo protecciones, tengo aquí los térmicos, los auxiliares, tengo pulsadores. Si se acuerdan que, mira, aquí están los auxiliares, ¿no? Auxiliares. Tengo luces de señalización, tengo mi bobina. Comparen los dos. El de mando tiene más elementos que la parte de potencia. El de mando es es que yo necesito conocer e interpretar. Porque Sí, eso porque está un poquito más compleja. es Está exacto. bastante. Es más complejo, ¿no? Si yo entiendo la parte de mando, la parte de potencia me hace muy, muy sencillo. Muy sencillo, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes lleguen a este punto, ¿no? Y esto poco a poco lo vamos a hacer diagramas pequeños, pero llegar a este tipo de gramas, ¿no? Que este aquí es para conexión a estrella de triángulo de un motor, ¿no? Inversión de sentido de giro, temporizados, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, indica que esta alimentación es 220. Acá también la frecuencia, la cantidad de Profe, fases. Dígame, una preguntita. dígame. Y ahí en esa demanda, ¿cómo la podemos leer? Ahí usted dice que tiene, está cogida de la línea, ¿no? Y ahí tiene una protección. El FR1, ¿qué es ese? Ese es un pulsador No, con esto que está, enclavamiento. mire, mire. Si se dan cuenta, eh, en ambos diagramas o circuitos tienen la misma nomenclatura. Entonces, uno pertenece al otro. Mira, aquí tengo FR1 y acá también tengo FR1. Eso también lo voy a indicar más adelante. Los térmicos, así como los contactos normales, tienen contactos principales y tienen contactos auxiliares. Entonces, si aquí dice FR1 y FR1, estos aquí son los contactos auxiliares de este térmico de acá, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo un termomagnético, luego conectar mi térmico, del mi térmico va conectado la salida a un pulsador, luego conecto a otro pulsador, uno de par y uno de marcha, de mi pulsador va conectado a los contactos auxiliares, ¿no? A ese punto debemos llegar todos, ¿no? Si yo sé interpretar esto, yo al momento de conectar se me hace sencillo. Es una lectura, ¿no? Entonces yo cojo de la línea, la entrada la conecto a la entrada de mi termomagnético. La salida la conecto a la entrada de mi auxiliar. Entonces yo cuando vaya haciendo mi conexionado, yo lo que sé hacer, ya tengo mi diagrama, ¿no? ¿Verdad? Yo voy a ir marcando. Yo lo que hago es marcar, ¿no? Voy culminando, yo voy marcando. Entonces, ya hice esta parte, ya la marco, ya está cumplido, ¿no? Ya hice esta parte de acá, la voy marcando. Entonces, poco a poco voy terminando hasta llegar a la salida que todos van al neto. Entonces, al momento de probar se me va a hacer muy sencillo. Es una lectura, una interpretación de un diagrama. Entonces, usted tiene la ventaja que, bueno, el tecnólogo en la parte de campo no solamente el que está conexionado. Ustedes van a aprender a hacer un poco de diseño. Entonces, al momento de ser conexionado se le va a hacer muy sencillo hacerlo porque ya saben qué significa cada elemento y por qué están conectados entre sí. Entonces, cuando hagamos práctica, yo voy a decir, ¿sabe qué? Hagamos un sistema de iluminación que cuando enciende el primer bombillo se apaga el segundo, se enciende el primero, a los 5 minutos se enciende el segundo. Entonces yo tengo que hacer el análisis, ¿no? Hago el análisis, no, para hacer eso necesito estos elementos. Ya la práctica se me va a hacer muy, muy sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, ya se nos acaba el tiempo, tenemos 3 minutos, todavía es un tema, si se dan cuenta, muy extenso. Es solamente un elemento, hay un sinnúmero de elementos que aprender. Interesante. Interesante e importante también, ¿no? Entonces está la parte de avería, que también veremos mañana. ¿Y qué pasa cuando no funciona, no? Para darle mantenimiento. Si no funciona un elemento, no lo cambie enseguida. Si usted mismo le puede dar mantenimiento, hágalo.
es un costo menos que va a darse. Por una simple limpieza, abrir los puntos de conexión, la parte donde van conectados los tornillos, y una pequeña limpieza, se evita comprar otro elemento. Es importante conocer también cómo hacer, qué significa cuando existen ciertas averías, ¿no? Que eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, si alguien tiene una pregunta, tenemos 1 minuto 50 para culminar. Comentarios, no sé. Sí, Inge, Una preguntita. Siga Olmedo. sí, buenas noches. Era para preguntarle sobre la actividad que subió al aula virtual. La tarea no le puso la fecha y por eso no aparece en los avisos, pero ya para tener en cuenta, no le puse hora, o sea, no le puse para hasta cuándo era. Es hasta el día de mañana. Eso hay que subirlo al inicio, dice enlace tarea. Ajá, sí. No lo suba donde está la actividad, porque como el aula virtual no tiene la capacidad Claro, es de almacenar. no lo va a poder subir. El link se le pone nomás ahí por eso. Ajá. No. Sí, eso ya lo hice. Ya lo subí en la carpeta que usted nos compartió. Entonces yo les indiqué el día de ayer que era hasta el día de mañana. Usted tiene un drive, dijo que iba a abrir un drive. Sí, ya está abierto. Abrir la carpeta para ya está colocado. Ya está Sí, colocado. sí. Solamente crea la carpeta y lo suba. Ajá, ya. Y la otra, la prueba, esa tampoco tiene fecha, no ha definido tampoco eso. Como no tuvimos clase ayer, me toca modificar. Si se dan cuenta, yo le había colocado una fecha, pero toca modificarle. Entonces el día de mañana que terminemos de la explicación, al culminar la clase, voy a habilitarles para que ustedes puedan contestar, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, nos quedamos hasta ahí. Todavía el tema es muy extenso y creo que es interesante. Cualquier duda que tenga, el día de mañana estaremos a ver si tenemos horas para poder salir de la hora, ¿no? Entonces, si no hay más comentarios, quedamos ahí, nos vemos el día de mañana, ¿no?